Hola y bienvenido a este curso para aprender a programar en lenguaje C y C++. En este vídeo explicaremos los conceptos de expresión y sentencia y la importancia que tienen en la estructura y flujo de un programa. Para comenzar, vamos a recordar de forma breve los conceptos de operador y operando, ya que los utilizaremos durante la explicación de este vídeo. Los operadores son símbolos que indican cómo deben manipularse los operandos. Por ejemplo, los símbolos de suma, resta, multiplicación o división son operadores aritméticos. Existen diferentes tipos de operadores, dependiendo del tipo de dato al que se quiera aplicar, pero esto lo explicaremos en otros vídeos. Los operandos, en cambio, son las expresiones sobre las cuales se realizan las operaciones. Estas expresiones pueden ser constantes o variables, pero también pueden ser expresiones más complejas, como otras operaciones o incluso llamadas a funciones. Por tanto, las expresiones son combinaciones de operadores y operandos que se evalúan para producir un resultado. El valor de una expresión se calcula al tomar los valores de los operandos y aplicarle un operador. Estas pueden incluir paréntesis que determinan el orden de evaluación de las operaciones. Esto es muy importante ya que puede cambiar el resultado final de la expresión. En este ejemplo, si nos fijamos en la expresión de la izquierda, la división se realiza antes que la suma, atendiendo a la jerarquía de las operaciones. Por lo tanto, primero se divide A entre B y luego se suma 2 al resultado. En cambio, en la expresión de la derecha, los paréntesis indican que la suma debe realizarse primero. Como podemos observar, es fundamental a la hora de escribir nuestros programas tener en cuenta que los paréntesis afectan al orden de evaluación de las expresiones. Como vemos, conocer la prioridad de los operadores es importante. Por otra parte, no es necesario conocer esto al detalle, ya que ante la duda podemos usar paréntesis. Le recomendamos al menos que recuerde que la multiplicación y la división tienen más prioridad que la suma y la resta. Por lo tanto, en una expresión que mezcle estos 4 operadores, primero se efectuarán las multiplicaciones y las divisiones. Ante la duda, o para dejar claro cómo queremos hacer una operación, recomendamos usar siempre paréntesis. Además de determinar el orden de evaluación, los paréntesis también pueden mejorar la legibilidad del código. Al agrupar partes relacionadas de una expresión, como se hizo en el ejemplo anterior, se facilita la comprensión de la lógica del programa. En esta tabla podemos observar algunos ejemplos de expresiones más complejas. Si nos fijamos en los dos primeros, aparecen potencias y raíces cuadradas, usando funciones de la biblioteca C++. Es importante tener en cuenta que estas funciones deben de estar disponibles en la biblioteca que estemos empleando y que pueden variar dependiendo del lenguaje de programación. Fíjate que en la primera expresión se usa un doble igual, porque estamos comparando si la parte izquierda es igual a la derecha. En cuanto a las sentencias, son una unidad completa y ejecutable en sí misma, que indica una acción a realizar. En este punto es importante diferenciar entre una expresión y una sentencia. Una expresión, como ya hemos visto, es una combinación de operandos y operadores que tras ser evaluada producen un resultado. En cambio, una sentencia es una instrucción completa que realiza una acción específica en el programa. Estas acciones pueden ser como por ejemplo declaración de variables, las estructuras de control como bucles y condicionales o instrucciones de retorno en funciones. Las sentencias, en la mayoría de los lenguajes de programación, pueden clasificarse en 3 tipos: simples, compuestas y nulas o vacías. Cada una de ellas tiene sus propias características y usos. En cuanto a las sentencias simples, son la unidad más básica de ejecución en un programa. Cada sentencia simple realiza una tarea específica y cuando hay varias se ejecutan de manera secuencial, una tras otra en el orden en el que aparecen en el código. Estas suelen ocupar una única línea y terminan con un punto y coma. En definitiva, son operaciones elementales que suelen escribirse en una línea. No obstante, no hay relación entre línea y sentencia. En una línea puede haber varias sentencias, separadas cada una con su punto y coma. Y por otra parte, una sentencia puede escribirse en varias líneas, poniendo el punto y coma solo al final de la sentencia. Puede consistir en una variedad de acciones, como por ejemplo la asignación de valores a variables, la llamada a funciones, lecturas de datos con CIN
o imprimir mensajes con cout. Veamos un ejemplo que calcula la nota final de una asignatura mediante una expresión que pondera la nota de cada componente. En primer lugar, se declaran las variables empleadas en el programa. Todo ello conforma una sentencia para declarar e inicializar las variables. A continuación, se calcula la nota final empleando una expresión para asignar el valor a la variable nota final. Esta expresión está compuesta por 3 subexpresiones, cada una de las cuales multiplica la nota obtenida en cada componente por el porcentaje de peso que tiene esa componente en la nota final. En este caso, la teoría vale un 30%, los problemas valen un 50% y las prácticas, cuyo valor es de un 20%. Todas estas subexpresiones actúan como operandos de la expresión principal para obtener la nota final de la asignatura. Finalmente, se emplea otra sentencia simple utilizando cout para imprimir por pantalla el resultado de la nota final. Las sentencias compuestas engloban una serie de instrucciones dentro de un solo bloque delimitado por llaves. Dentro de las sentencias compuestas puede haber otras sentencias simples y o compuestas. El principal uso que se le da a este tipo de sentencias es a la hora de declarar funciones y estructuras de control, conceptos que aún no hemos explicado y que trataremos en vídeos posteriores, por lo que no profundizaremos mucho en ellas. Utilizando el ejemplo que hemos utilizado anteriormente, podemos observar que la función principal tiene una llave de apertura inicial y otra llave de cierre al final. Este bloque de código es una sentencia compuesta. En cuanto a las sentencias nulas o vacías, son instrucciones que no realizan ninguna acción en el programa y que se representa simplemente con un punto y coma. En líneas generales no son de gran utilidad, pero se puede emplear para cumplir con la sintaxis del lenguaje en aquellos casos en los que es necesario incluir una instrucción. También son útiles para hacer más legible indicando explícitamente que no hay ninguna acción en ese punto del código. Si conoces el bucle for, este bucle suele tener 2 partes claras, la cabecera y el cuerpo del bucle, o dicho de otra forma, el bloque de código que se repite. Al ejecutar este bucle, imprimiría por pantalla lo siguiente. Esto se debe a que la instrucción cout está dentro del bucle for y por tanto, esta se repite 5 veces. Ahora, observe que hemos añadido un punto y coma al final de la cabecera, indicando que ahí termina el bucle y que por tanto no tiene cuerpo, o lo que es lo mismo, tiene como cuerpo una sentencia nula. Si ejecutamos de nuevo el programa, imprime por pantalla lo siguiente. Esta diferencia se debe a que la instrucción cout ahora no se encuentra dentro del cuerpo del bucle y por tanto la instrucción se realiza una única vez. Hasta aquí la explicación de este vídeo. Esperamos que os haya servido de utilidad y si tenéis alguna pregunta no dudéis en dejarla en los comentarios. Nos vemos con próximos vídeos. Un saludo.